No hay nadie como nuestro Dios, amén. Qué bendición estar aquí reunidos esta mañana para seguir adorándole y ahora pues a través de conocer su palabra para hacer como Él nos indique en ella. Hace 8 días comenzamos a transmitir en vivo, ahorita hemos estado haciendo unas pruebas, yo las estuve viendo allá afuera y lo hicimos en el grupo privado primeramente. Y bueno, será una herramienta adicional para aquel que por enfermedad, por alguna circunstancia especial no puede venir, pero no sustituye, ¿verdad? Que diga, hoy me quedo en casita, con palomitas y hasta le bajo a la predicación cuando no me guste, le bajo ahí. No, la idea es, pues bueno, utilizar las herramientas que hoy tenemos, pues para proclamar el mensaje del Evangelio. Vamos a continuar esta mañana con la cuarta enseñanza serie, la serie que hemos titulado ¿Qué es la iglesia bíblicamente? Hay muchos conceptos de lo que es la iglesia que no son conceptos bíblicos, por eso la idea y la necesidad de enseñar esto. Y vamos a continuar con la segunda parte del tema que se llama la responsabilidad de un pastor y los beneficios para la iglesia. Así es que vamos a recordar brevemente lo que vimos hace 8 días. Primero vimos que cuando comenzó la iglesia en Hechos 6, pues Dios dio dirección a través de su Santo Espíritu a los apóstoles, pues para comenzar a ordenar cuál es la función de quien preside en la iglesia, del responsable, del obispo, del pastor. Y está en Hechos 6:4 cuando ellos dijeron: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa es la responsabilidad toral, central, fundamental de un pastor que Cristo ha puesto al frente de alguna iglesia local. Persistir en 2 cosas fundamentales. ¿Se acuerdan qué significa persistir? Persistir es la palabra griega proskartereo y significa ser diligente, dedicado, pegado, permanecer adherido, como una estampa. ¿A qué debe permanecer dedicado, adherido, pegado como una estampa un pastor, el que está al frente de la iglesia? A 2 cosas, a la oración y al ministerio de la palabra. Por supuesto, un pastor debe orar pidiendo dirección de Dios para llevar el mensaje a su iglesia, porque la iglesia es del Señor, entonces tenemos una gran responsabilidad y en la oración pedimos dirección, que el Espíritu Santo nos guíe para justamente la segunda gran responsabilidad, que ahí mismo en Hechos 6:4 dice que es el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra, como traduce la Nueva Traducción Viviente, que dice: entonces nosotros los apóstoles, quienes eran el liderazgo en ese momento en la iglesia, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y ¿a qué? A enseñar la palabra. Un pastor constituido por Cristo debe dedicarse al estudio serio, profundo, metódico, sistemático de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para cumplir su ministerio, porque su ministerio es, Hechos 20:28, apacentar el rebaño del Señor. Y apacentar es alimentar. Y alimentar pues con el único alimento que les puede hacer crecer y madurar, que es la palabra de Dios. Pues un pastor debe estar metido en la oración y en la palabra, porque si ha sido puesto por Dios, tiene esas 2 grandes responsabilidades: la oración y la enseñanza de la palabra. Y comenzamos a ver ese pasaje de Efesios 4:11, donde claramente define la palabra de Dios para qué Cristo constituyó
pastores y maestros. Y bueno, comenzando por los apóstoles y profetas, los evangelistas y el pastor y maestro. Y las bendiciones o el beneficio para la iglesia de tener un pastor constituido por Cristo que cumpla su ministerio. Dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y dice el versículo 16 también, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Regresemos a Efesios 4:11. ¿Qué es lo primero que vimos en Efesios 4:11? Que dice la palabra, hablando de Cristo, que Él mismo constituyó apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vimos que la palabra constituir es una palabra griega didomi, que significa conceder una gracia, que Él puso, Él constituyó, Él los puso. Es una obra de Cristo. El constituir, el poner, es algo que Él soberanamente pone a sus ministros. Y bueno, vimos primeramente dos ministerios que ya no están físicamente vivos en la iglesia, que son los apóstoles y los profetas. Lo explicamos hace 8 días, porque vimos Efesios 2:20, que los apóstoles y los profetas, pues es el fundamento sobre el que se edifica la iglesia. Ya ellos dejaron el fundamento sobre el que se edifica la iglesia, los apóstoles y profetas. Y obviamente la principal piedra del ángulo, ¿quién es? Jesucristo. Vimos que los evangelistas son personas que Dios capacita, regresando a Efesios 4:11, que Dios capacita de una manera divina, especial, para anunciar las buenas nuevas. Un evangelista es el ministerio que hoy conocemos como misionero. Y misionero no necesariamente es aquel que se va a otro país. Misionero es el que va llevando el mensaje de salvación. Donde quiera que está, comunica el mensaje de salvación. Dios capacita de manera especial, divina, a ciertas personas como evangelistas. Pero dejamos en claro que bíblicamente todos debemos evangelizar. Todos debemos llevar el mensaje de salvación, porque es lo que Cristo nos mandó en Marcos 16:15. Y finalmente el cuarto ministerio, lo explicamos hace 8 días, son los pastores y maestros. Explicábamos que es un solo ministerio. El pastor debe ser un maestro. Su responsabilidad principal, junto con la oración, es la enseñanza de la palabra. Un pastor debe dedicarse a enseñar la palabra. Entonces, Efesios 4:11 dice claramente que Él mismo constituyó, permitió, concedió, capacitó, confió, delegó una responsabilidad en ciertos hijos de Él para la edificación de la iglesia, para estar al frente de la iglesia. Cristo soberanamente es el que los constituye. Él es el que lo hace, nadie más. Y la evidencia de un pastor constituido genuinamente por Él es que va a cumplir su ministerio, que es la oración y la predicación de la palabra. Y comenzamos a ver qué es lo que va a pasar cuando en una iglesia local, que es parte de la iglesia de Jesucristo, pues el pastor cumple su ministerio, porque eso es lo que tiene que hacer el pastor. Pablo le escribió a Timoteo como responsable de una iglesia local. Vean lo que le dice en 2 de Timoteo 4:5.
Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y le remarca al final, ¿qué? Cumple tu ministerio. Hay de aquel pastor que no cumple su ministerio. ¿Cuál va a ser el resultado de que un pastor cumpla su ministerio? Efesios 4, 11 y 12, volvemos a leer. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, ya vimos, dejaron el fundamento, a otros evangelistas, estos misioneros, y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Versículo 12. Ahí viene el fin por el que él lo constituyó, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué va a pasar cuando un pastor y maestro cumple su ministerio? Van a suceder varias cosas. Y aquí lo primero que va a suceder, dice la palabra de Dios, que se van a perfeccionar los santos para la obra del ministerio. Eso es lo que manda Dios, que cumplamos nuestro ministerio de la oración y de la palabra, porque eso va a producir que los miembros de una iglesia donde hay un pastor constituido por él van a ir perfeccionándose, van a ir madurando. Veíamos que esa palabra perfeccionar, catartismos, en el griego significa restaurar, equipar, capacitar, instruir. Eso es lo que manda el dueño de la iglesia. Jesucristo, que la compró con su sangre, constituyó ahora pastores y maestros para que estén al frente de la iglesia para cumplir su ministerio, para predicar la palabra. Para eso estamos, no es un invento de alguien que dijo, a ver, pues ¿qué hacemos? Reunámonos varios, ponemos un pastor, ¿qué tal la idea? ¿Les parece? No, no es una idea del ser humano, Dios así lo diseñó. Entonces, hay cristianos que dicen, no, pues yo he decidido que no me congrego. No, a mí Dios ya me dijo que no me congregue. A mí Dios me dijo que mi único pastor es Él y yo no tengo pastores, y una serie de rollos por ignorancia de la palabra o por desobediencia. Pero Él constituyó, así lo diseñó, Él es el dueño de la iglesia. No tenemos que inventar nada, como les decía yo al inicio de la serie. Cómo llevar su iglesia, cómo la ordenó, cómo la constituyó. No hay que inventar nada, todo está en la palabra de Dios y es lo que estamos viendo ahora. Entonces dice que lo primero que va a suceder es que los santos van a ser perfeccionados. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Vamos a ser catartismos, del griego, restaurados, equipados. La palabra restaurar significa volver al estado original. Cuando la palabra de Dios es predicada, ¿verdad? Y el oyente, el verdadero cristiano, recibe la palabra con el firme deseo de obedecerla, vamos siendo restaurados poco a poco. Vamos siendo restaurados, porque decíamos, ¿cómo venimos de nuestra vida sin Cristo? Venimos todos amolados, no importa la edad que hayas venido a Cristo, el pecado nos tenía separados de Dios, nos tenía muertos en nuestros delitos y pecados, nos tenía descompuestos, desubicados, veníamos con conceptos totalmente contrarios a la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes antes de venir a Cristo tenían una serie de ideas y pensamientos que luego vienen a la palabra de Dios y se dan cuenta que es contrario a lo que pensaban? Es una gran cantidad de cosas que pensábamos, que creíamos que eran de una manera, y venimos a la palabra y nos damos cuenta que es distinto. Por eso necesitamos ser restaurados. Ahora, ¿cómo un pastor va a ser usado por Dios para cumplir ese propósito de perfeccionar a los santos, de restaurarnos? Pues cumpliendo su ministerio de predicar la palabra de Dios. Necesitamos predicar la palabra de Dios, porque veíamos hace 8 días, Romanos 1:16, este libro es la palabra de Dios y es poder de Dios para salvación, Romanos 1:16. También veíamos en Hebreos 4:12 que este libro, la palabra de Dios, es viva y eficaz.
No hay otro libro con esas características. El mejor libro que me traigas de un autor, así sea un pastor, quien sea, no se compara a este libro, porque este libro es la palabra de Dios viva y eficaz. Y la palabra viva, sao, del griego, significa que tiene vida propia. Y la palabra eficaz es energés, energeo, que significa que tiene un poder para actuar en tu vida. Por eso la herramienta del pastor es predicar la palabra de Dios, decir lo que la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios va a ir haciendo su obra en ti. Entonces, ¿qué necesita un cristiano para ser restaurado? Hoy tristemente dice, no, mira, tienes problemas en tu vida cristiana, ven, te invito a un congreso, va a venir un pastor bien ungido y vas a ver, te va a tocar, te vas a caer, vas a temblar y vas a salir restaurado. No, ese no es el diseño de Dios, es que la palabra de Dios obre en tu vida, porque es eficaz, porque es poderosa. Dice la palabra de Dios que es viva y eficaz. Por eso cuando se predica, algo sucede en los oyentes. La Biblia dice que la palabra no regresa vacía. Claro, unos van a reaccionar enojados porque, como vimos en Hebreos 4:12, en términos prácticos dice que la Biblia te desnuda espiritualmente, porque penetra hasta discernir tus pensamientos, las intenciones del corazón, porque es viva. La gente, cuando es confrontada a la palabra, o la cree y la obedece, o la rechaza. Pero no hay términos medios. No hay términos medios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso un pastor lo único que necesita hacer es predicarla. No necesita ayuda la palabra de Dios. No necesita ayuda. La predicamos, y como es poder de Dios, el resto depende del Señor y del Espíritu Santo que obra en los oyentes. Pero el pastor la predica porque la palabra por sí solo es poder de Dios. Hoy vemos que muchas iglesias tratan de ayudarle a la Biblia, y entonces llevan cantantes famosos, y entonces llevan cirqueros, y entonces llevan un montón de cosas para que la gente lo vea atractiva. No, la palabra de Dios necesita predicarse nada más. Por sí sola es poderosa. Entonces, si tú como oveja, alguien que nos escuche por internet, tú ves que el pastor donde estás está enseñando algo que no es la palabra, te puedes parar y decir, pastor, oiga, usted ya no está enseñando la palabra. Cumpla su ministerio, y si no cambia, salte de ahí, corre por tu vida. Porque Dios, Cristo, constituyó pastores para que con la palabra de Dios sean un instrumento en la restauración de sus hijos. Claro, ¿cuál es la parte que le toca al oyente? Santiago 1:22. No ser tan solamente, ¿qué? Oidores, sino hacedores. Porque sí hay gente, mis hermanos, que por ejemplo durante una predicación están, amén, gloria a Dios, y a todo lo que dice el pastor, amén, y aplausos y amén, y parecen porristas del pastor muchos de ellos, y todo le aplauden, luego ni entienden. Me tocó una vez que estaba una persona ahí y decía el pastor, y todos los que rechazan a Cristo se van a ir al infierno. ¿Quién quiere irse al infierno? Y uno, Señor, amén. O sea, ni atienden al mensaje. Y amén, o sea, ya nada más es una especie de porra. No, tenemos que ser oidores, pero hacedores también. Entonces, ven la importancia de seguir el diseño de Dios de su iglesia, representada en la iglesia local. Él puso pastores para que prediquen la palabra, para que enseñen la palabra de Dios. Un pastor debe persistir, Hechos 6:4, en la oración y en el ministerio de la palabra. Debe prepararse, debe mantenerse adherido. Una de las razones por la que, si estudiamos la palabra de Dios, un verdadero siervo del Señor, un pastor, está dedicado de tiempo completo para cumplir este objetivo. Ese es uno de los propósitos. Fíjense cómo dice Colosenses 1:28. Dice, es Pablo hablando de su responsabilidad de comunicar la palabra de Dios. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar, ¿qué dice?
perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí la palabra perfecto es madurez. La predicación de la palabra, cuando el oyente, ¿verdad?, es no solamente oidor, sino hacedor, le va a hacer madurar. Ya ahorita hablo un poquito más de eso. Entonces, volvamos a leer Efesios 4:12. Esa es nuestra labor, dice, a fin de perfeccionar a los santos, y ahí dice, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué necesitamos ser perfeccionados, equipados, restaurados, instruidos, capacitados? ¿Para qué? ¿Para que la gente vea cuánto conocemos y ganemos un debate teológico? No, ahí lo dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es la obra del ministerio? La palabra obra es una palabra griega, ergón, que significa labor, trabajo, y ministerio, diaconía, significa servicio. Dios quiere que seamos restaurados, equipados, perfeccionados, instruidos para servir en el ministerio del Señor, para trabajar en su obra. Todo cristiano, sin excepción, debe estar trabajando en la obra del Señor. Todo cristiano, quizás hay un nuevo convertido, necesita estar siendo instruido, pero todos deberíamos estar sirviendo en la obra del Señor. Por supuesto, en la iglesia local, pero la obra del Señor va más allá cuando afuera predicamos la palabra, compartimos del evangelio, pero generalmente son pocos en las iglesias que se involucran en la obra del ministerio. Dicen la obra del pastor, no es la obra del pastor. Es la obra del Señor. El ministerio es del Señor, no es de un pastor, no es de una denominación, no es de una persona. El ministerio, la obra, la iglesia es del Señor. Por eso un pastor debe compartir el evangelio, prepararles, compartirles la palabra para que cada creyente cumpla la obra del ministerio. Y la principal obra del ministerio que tú y yo como cristianos debemos cumplir es predicar el evangelio. Dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán, qué dice? Sin haber quien les predique. ¿Cómo va a oír tu vecino del mensaje de salvación si tú que eres su vecino y estás cerca de él no les predicas? ¿Cómo va a oír tu compañero de escuela en la universidad del evangelio si tú que eres su compañero, que te sientas al lado, no le compartes del evangelio? ¿Cómo va a oír tu compañero de trabajo el mensaje de salvación si tú que estás al lado no les predicas? Esos cristianos no están cumpliendo la obra del ministerio, no están trabajando en el servicio a Dios, porque es allá afuera. En la iglesia venimos a alabar a Dios, venimos a aprender su palabra, pero todo eso lo llevamos a cabo ¿dónde? Allá afuera. Allá afuera tenemos que ir y llevar el mensaje del evangelio, cumplir la obra del ministerio. Mucha gente dice, ahí le voy a llevar a mi vecino al pastor para que le predique. No, tú predícale. Digo, no quiere decir que no me puedas invitar, pero si tú ya conoces del evangelio, sabes qué compartir, cuál es el mensaje que claramente la palabra de Dios puede llevar a una persona a los pies de Cristo, compárteselo. Tú, igual que el pastor, tienes la responsabilidad y el mandato de ir y predicar. ¿No? Hoy hay el concepto, llevémoselos al pastor para que él les comparte el evangelio. No, cada uno donde estemos hemos sido llamados para eso. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 2:9. Qué clara verdad en este versículo. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Tú, yo, todo cristiano. Mas vosotros
Sois, fíjense lo que somos. Una vez que hemos nacido de nuevo, vean, esto es maravilloso. Somos linaje escogido. Él nos escogió. Mucha gente dice, no, yo lo escogí. No, Él te escogió a ti. Tú lo único que hiciste es arrepentirte de tus pecados y tomarte de la gracia, pero Él te escogió. Dice linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué más somos? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que le digas a la gente, yo soy un escogido de Dios, mira, soy nación santa. No, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. ¿Para qué somos todo eso? ¿Para qué nos escogió, nos llama nación santa, pueblo adquirido por Dios? Para anunciar a Cristo. ¿Ya vieron? Y la palabra anunciar es muy interesante en el griego porque es exangelo y significa anunciar o publicar afuera. ¿Quién necesita escuchar de Jesucristo para salvación? Aquí en la iglesia venimos a crecer, a madurar, pero allá afuera está la necesidad de salvación. Allá afuera tenemos que ir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La pregunta es, ¿estamos anunciando a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Allá afuera estamos anunciando, publicando el mensaje del evangelio. Porque si somos pueblo escogido, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, es para que anunciemos a Jesucristo. Amén. Bueno, regresemos a Efesios 4:12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué debemos trabajar en la obra del ministerio? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Tú y yo, todos, cada cristiano debemos trabajar para que el cuerpo sea edificado. Nadie somos más o somos menos en el cuerpo de Cristo. Todos debemos trabajar para que el cuerpo de Cristo crezca, madure, se mantenga unido, fortalecido, confirmado. Nadie debe estar sin estar trabajando en la obra de Dios. La palabra de Dios es muy clara aquí, dice la palabra de Dios, para que, versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso debemos estar trabajando cada uno de nosotros. Mucha gente dice, no, es el pastor que vaya y predique. No, el pastor está aquí en la iglesia local para enseñar la palabra. Pero ir y predicar todos y todos debemos estar colaborando en la obra del Señor. La obra es del Señor. Yo les decía hace 8 días, de verdad, que cuando comenzábamos se me acercaba gente, pues sí vine para ayudarle, pastor, para apoyarlo. No me están apoyando a mí. ¿La obra de quién es? Es del Señor. Y todos, dice aquí, debemos ser equipados, perfeccionados para trabajar en el ministerio, para que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, sea edificado. Y todo lo que hagamos, hermanos, dice 1 Corintios 15:58. Vean lo que dice. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. Nada de lo que hagamos es en vano, mis hermanos. Si es para el Señor, si es en el Señor. Entonces, por eso necesitamos, dice Hebreos 10:25, no dejar de congregarnos. No es para cumplir, no es para pasar lista, no, es para que seamos perfeccionados, para que seamos equipados, restaurados. Para eso nos congregamos, para eso Cristo constituyó estos ministerios, los apóstoles y profetas que ya dejaron el fundamento, los evangelistas que van y llevan el mensaje de Jesucristo por doquier que van, y los pastores y maestros que alimentan al rebaño del Señor para que crezcan y maduren y sirvan en la obra del ministerio.
la responsabilidad de un pastor, como decía un querido pastor, mi responsabilidad y la de cualquier pastor no son las sillas que están vacías, sino las que están ocupadas. Porque mi labor es alimentar al rebaño del Señor como pastor. Ahora, como cristianos, todos nuestra labor principal es las sillas vacías. Es ir allá afuera y predicar el evangelio. ¿Me explico? Esa es la realidad. Pero mi responsabilidad como pastor es las sillas que están ocupadas. ¿Y cuál es mi principal deber? Predicarles el evangelio. Y ustedes van a crecer y van a madurar y van a servir en la obra del Señor. Por eso Pablo, vean lo que le exhortaba a Timoteo como responsable de una iglesia local. En 2 de Timoteo 4:2 se lo dice como pastor, se lo dice como responsable de la iglesia, le dice que prediques la palabra. ¿Qué tenía que hacer él como responsable de la iglesia? Predicar la palabra. A muchos pastores hay que decirles eso, ya predica la palabra. No, pero les voy a traer un motivador acá. No, predica la palabra. Además le dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. Y además le dice, redarguye, reprende, exhorta, eso sí, con toda paciencia y ¿qué? Doctrina. Es decir, si yo voy a reprender a alguien, exhortar a alguien, mi fundamento debe ser la palabra. Mi fundamento debe ser la palabra. Ahora, vamos a avanzarle. Efesios 4:12. Dice la palabra de Dios, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo debes hacer un pastor esta función? Versículo 13. De ahí mismo de Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos, fíjense qué interesante, este es el centro de la enseñanza de hoy. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. A ver, ¿hasta cuándo Cristo constituye que en su iglesia haya pastores que enseñen la palabra, que prediquen la palabra, que estén pegados a la oración y a la palabra, para que seamos restaurados, capacitados? ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos. Hay un doble objetivo ahí muy importante. Hay 4 en realidad, pero 2 muy importantes. Hasta que todos lleguemos, fíjense, a 2 cosas importantísimas: a la unidad de la fe y a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. A ver, ¿qué está diciendo aquí la palabra? ¿Qué significa eso? Primero veamos el primer objetivo: que todos lleguemos a la ¿qué? A la unidad de la fe. La palabra unidad es una palabra griega genotés que significa unidad, unanimidad. Y la palabra fe aquí debemos traducirla por su palabra en griego y el contexto como la palabra de Dios, el evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Todos debemos llegar a una unanimidad en las verdades del evangelio. Debe haber una unidad en las verdades del evangelio. Debe haber una unanimidad. Por eso el pastor debe perseverar, persistir en la palabra, para que todos los creyentes que asisten a una iglesia local estemos en unidad en las verdades del evangelio. Cuando quizás hay gente nueva y está toda mezclada de rollos, hay otros más maduros. Bueno, la enseñanza de la palabra nos va a llevar a estar en unanimidad en torno a las verdades del evangelio. Solo así puede haber verdadera unidad entre nosotros los creyentes. La verdadera unidad entre los creyentes tiene como fundamento la palabra de Dios. La verdadera unidad de los creyentes es que todos estemos ciertos de que este libro es la verdad, de que este libro, todo lo que enseña es una verdad absoluta, de que es la palabra de Dios, de que este libro es total y absolutamente verdadero, que no hay nada que cuestionar. Todos debemos estar en esa unidad. Si alguien cree algo distinto, va a estar fuera de esa unidad. Hay cristianos que dicen, bueno, yo sí creo en la palabra de Dios, yo sí creo en Cristo, pero no creo que el hombre descienda de Adán y Eva. Ya está saliendo de la unidad.
No, es que yo sí creo que venimos del mono. Es que yo sí creo que la generación espontánea. Yo he oído cristianos así, no están en unanimidad en torno a las verdades de la palabra de Dios. Por eso un pastor debe enseñar, miren, esto dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La completa unidad de la fe, el completo conocimiento del Hijo de Dios lo tendremos allá en su presencia. Pero mientras estamos aquí, un pastor debe hacer, como hemos predicado en Hechos 20:27, debe estudiar, prepararse para darles ¿qué? Todo el consejo de Dios. ¿Se imaginan que yo me pare todos los domingos y les hable solo del amor de Dios? Hermanos, Cristo, y es hermoso y hay que hacerlo. Hermanos, Cristo les ama y Dios es amor. Y el próximo domingo, hermanos, Dios nos ama, qué bueno el amor y qué bueno, pero tenemos que dar todo el consejo de Dios. Tenemos que hablar de un Dios que disciplina, tenemos que hablar del trabajo, tenemos que hablar de las responsabilidades de la mujer, tenemos que hablar de las responsabilidades del varón, tenemos que hablar de los hijos, tenemos que hablar de los gobernantes, tenemos que hablar de todo el consejo de Dios, para que todos vayamos a una unidad en las verdades de la palabra. Entonces el pastor tiene una gran responsabilidad, prepararse. Miren, yo les digo una cosa, humanamente, para uno como pastor sería más fácil no tocar ciertos temas. De este no les hablo, este es medio polémico, ¿no? Me lo hago a un lado y yo nada más les voy a hablar que Dios los quiere bendecir. Pero un pastor debe tomar la seria decisión de escudriñar para ver durante el tiempo que dure su ministerio, pues el mayor número de verdades de la palabra de Dios. Me contaba un hermano, dice, es que en la iglesia donde voy nos predican durante un año y en enero otra vez lo mismo del año pasado. Y es un ciclo. Y ese es un concepto muy continuo. Les predican, le dan una vuelta y otra vez lo mismo. Y el año que entra, otra vez lo mismo. Ya tienen la predicación para Semana Santa, ya tienen la predicación para Navidad, ya tienen la predicación para el Día del Padre. O sea, no, el pastor debe prepararse. Por eso Pablo dice, yo no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y para eso hay que estar pegado a la oración y a la palabra. Yo estoy preparándome para darles ese tema que sobre profecías bíblicas, lo hemos tocado aisladamente, pero quiero hablarles, mis hermanos, porque la realidad es que los tiempos que se vienen, de acuerdo a la palabra, son bien difíciles. Yo sé que hay gente que dice que ya ganó la esperanza de México. No, mis hermanos, lo que se viene a este país es tremendamente, a este país y al mundo, a los cristianos, Dios nos guardará, nos fortalecerá, pero viene algo bien tremendo, la persecución. Ahorita les voy a dar un dato de lo que está pasando ahorita, de esto de las elecciones, pero fíjense lo que le dijo Pablo a Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tenemos que hablar los pastores, exhortar, reprender con autoridad. Nadie te menosprecie. No debemos tener temor de que se predique la palabra. Un pastor me contaba una vez, un querido pastor, ya está con el Señor, yo estuve con él, y el tipo de iglesia donde estaba, una iglesia bautista, hay un poder absoluto que tienen los ancianos de la iglesia, le llaman ellos, el gobierno de la iglesia. Y entonces, si no les gustaba un tema, le decían, pastor, ya no predica el próximo domingo esto, ya este tema ya no, oigan, pero es la palabra, no, el consejo de la iglesia le prohíbe. Fíjense, cuando aquí vemos a Pablo diciéndole al pastor Tito, a ver, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Fíjense lo que dice la Nueva Traducción Viviente de ese mismo versículo. Dice la palabra de Dios, no sé si está ahí, ¿sí? Dice, debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario. Así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Obviamente lo que dices con sustento en la palabra. Es una responsabilidad. Entonces el pastor por eso debe prepararse, presentar con claridad las verdades del evangelio, de la palabra de Dios. Por eso debe estar dedicado. Por eso veíamos en Hechos 6:2 y en Hechos 6:4 que
los apóstoles decían, no es justo que dejemos la palabra para servir a las mesas. Por eso decía en el versículo 4 también que debemos perseverar en la oración y en la palabra. Por eso un siervo de Dios debe estar dedicado en la palabra, orar, predicar y sobre todo, como dice 1 Corintios 1:23, pararse aquí al frente con mucho temor y temblor. A mí una vez me dijo un hermano, una persona, me dice, no, qué fácil su trabajo, se para ahí, predica hora y media y ya la hizo. Esto no es dar una conferencia. Yo me dediqué en el banco a capacitar gente, a dar enseñanzas a grupos de gente, pero no se compara con estar parado aquí al frente, comunicando la palabra de Dios al rebaño del Señor que Él compró con su sangre. No es cosa de juego, mis hermanos. Por eso cuando un pastor se para a decir herejías, a manipular, está, permítanme la expresión, manoseando a la iglesia del Señor. Está abusando de la iglesia del Señor porque es la esposa del Señor. Entonces es una gran responsabilidad. Por eso Pablo dice, cuando fue a los Corintios, dice ahí en 1 Corintios 2:3, 1 Corintios 2:3 dice que fue con debilidad y con mucho temblor. Dice la palabra de Dios, miren cómo dice, mucho temor, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Temor y temblor de qué? De entender que estamos llevando la enseñanza al rebaño del Señor. No es cualquier cosa, no es ser un conferencista, no es un motivador, es una gran responsabilidad de llevar el mensaje a la iglesia que Cristo compró con su sangre, a un gran precio. Entonces, es claro pues que un pastor, Efesios 4:13, debe enseñar la palabra de Dios hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a que todos estemos en un mismo sentir en torno a las verdades del evangelio. Aquí ha llegado gente de pronto de una doctrina apartado o algo, es que pastor, a mí me enseñaron así. Bueno, vamos a la palabra. Y la palabra poco a poco a veces pasan meses, hay gente que dice, no, pero es que sí me enseñaron allá. Y vamos a la palabra y la palabra va haciendo esa obra, nos va llevando a todos a la unidad de la fe. Y es cuando puede haber verdadera unidad entre nosotros. Fíjense lo que le decía Pablo a los Corintios, porque si no estamos caminando en torno a las verdades de la palabra, no podemos tener verdadera unidad. Fíjense lo que le decía Pablo a los Corintios, 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿De qué está hablando? De la palabra. No quiere decir que todos hablemos exactamente igual, sino de la palabra. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, ¿qué? Unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es decir, voy a decirlo de una manera coloquial, que todos estemos en un mismo canal en torno a las verdades de la palabra, que pensemos lo mismo, que sintamos lo mismo, que estemos perfectamente unidos. Y para eso el pastor debe, Efesios 4:13, prepararse, orar, traer la enseñanza que nos lleve a la unidad de la fe. Solo el cristiano que camina en las verdades de la palabra podrá estar en verdadera unidad con otro cristiano que camina en las verdades de la palabra. Si no, no puede haber unidad. Miren, la única unidad, la verdadera unidad entre nosotros debe tener como fundamento la palabra de Dios. De otra manera, miren, ahorita que pasaron las elecciones, yo tengo ciertos comunicación con ciertos pastores y demás, o luego te localizan, quién sabe cómo te llegan mails, y estuvieron invitando, por ejemplo, aquí en Cuernavaca, a que nos uniéramos a orar por México, a que nos uniéramos a orar por las elecciones, pero hubo invitaciones que invitaban a católicos, a mormones, a cristianos. Entonces, unámonos por México. Puede haber unidad en la fe, la unidad de la fe de la que habla la Biblia, con uno que no va caminando en torno a las verdades del evangelio, no puede haberlas.
A mí me invitaron y pastores, y vamos a orar, pero cuando tú ves que ese pastor tiene doctrinas apartadas de la palabra, no puede haber unidad. No puede haber esa unidad. Y unámonos, decían todos por México, no importa, es por México, católicos, protestantes, mormones, y si tienes otra filosofía, y unámonos por México, y se reunían. ¿Puede haber unidad ahí? No puede haber unidad. ¿Eso cómo se llama? Ecumenismo. Ecumenismo. Unámonos todos, porque todos tenemos al mismo Dios. No, para nada. El Dios de la Biblia es uno. No tiene nada que ver con el Dios de una religión. Entonces, no puede haber unidad. Si alguien no tiene las verdades del Evangelio, no puede haber una unidad, una verdadera unidad. Y hoy se llaman desde la televisión y unámonos y nos invitaban, etcétera. No se puede. No puede haber esa unidad. No es casualidad. Los tiempos están cercanos y en todo el mundo oímos este ecumenismo. El ganador de las elecciones de aquí en México está convocando a que se unan y está convocando a líderes religiosos de todo el mundo y está convocando a intelectuales y hasta están invitando al que soberbiamente se llama el Papa, que para pacificar a México. Esto simplemente nos denota que los tiempos están cercanos para la venida del Señor. No, el problema para pacificar a México no necesitamos que se unan las religiones y que vengan en torno a un gobernante. Necesitamos predicar a Cristo porque eso es lo único que hará que una persona tenga la paz con Dios. Esa es la verdadera paz con Dios. El problema de México no es que vengan líderes religiosos o que se cambie de estrategia política en cuanto a la inseguridad. El problema de México y del mundo se llama pecado. Y lo único que puede solucionar el pecado es que se le predique el evangelio y que esa persona se arrepienta y crea en Jesucristo. En ese momento va a ser la paz con Dios. Pero no hay casualidad después que se esté oyendo de que unámonos y que van a invitar al Papa y que van a invitar. ¿Saben que en torno al ganador de las elecciones, al señor López Obrador, se unió el PES? ¿Ustedes saben quién es el PES? Un partido supuestamente cristiano, líderes religiosos. A mí me mandaron un comunicado invitándome a una reunión y hasta decía el pastor, es mi amigo y entonces vamos a unirnos, es por México. No puede haber la unidad de la fe con quien no tiene la verdad del evangelio. Y hay gente que dice, hermano, pero mire, unámonos, es por México, afuera las diferencias, todo sea por México. No puede haber esa unidad. Y entonces, como hay cristianos más amorosos que ya saben quién, te dicen, pues hay que unirnos y porque es falta de amor si no nos unimos. Miren lo que dijo el apóstol Juan, a ver si es falta de amor. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. Cualquiera. Si no tiene la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. Oye, pero pues es mi pariente, es de la religión tradicional, es bien buena. Bueno, si está extraviado, no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Es que mira, es aquel hermano y está en una doctrina, pues sí es medio apóstata la doctrina, pero mira, no tiene a Dios. Pero sigue más. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y viene una instrucción inmediatamente. Si alguno viene a vosotros, o sea, de esos que no tienen la doctrina de Cristo, y no trae esta doctrina, ¿qué dice? Pues unámonos al fin que Dios es amor. Así dice. Todos unidos, ¿no? Ahí en las manos, en el zócalo. No, ¿qué dice? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Se dan cuenta cómo no puede haber unidad? Ahora, si alguno no tiene esta doctrina y tú dices, bueno, no tiene esta doctrina,
y quieres relacionarte con él, que sea para llevarle el mensaje del evangelio y sacarlo de su error. Pero no puede haber unidad. Si no estamos en la misma verdad, no puede haber unidad. Algunos les dirían, no, pues Juan, pues es poco amoroso. No es amoroso, amor y paz, ¿no? Pero aquí dice la palabra de Dios, es muy claro, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas, bienvenido, amor y paz y todos nos amamos, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Eso dice la palabra de Dios, eso dice el Dios de amor. Debemos estar unidos en torno a las verdades de la palabra. No podemos sacrificar, según por amor, las verdades del evangelio. Entonces, queda claro Efesios 4:13, que la enseñanza en la iglesia debe llevarnos, Efesios 4:13, a la unidad de la fe. Y la unidad de la fe es en torno a las verdades de la palabra. Solo así podrá haber verdadera unidad. Esa es la verdadera unidad. Y saben que Cristo dijo en Juan 17, que justamente seremos distinguidos por esa unidad. Ya lo estudiaremos en otro momento cuando dice yo y el Padre uno somos, y luego dice que sean uno como tú y yo. ¿Quién puede tener esa unidad de la fe, esa verdadera unidad? El que sigue las verdades del evangelio. Ahora dice algo más. Debemos estar en la unidad de la fe, pero hay otra unidad, la unidad del conocimiento de ¿qué? El Hijo de Dios. Ahí debe haber unidad también. La palabra conocimiento, epignosis, significa conocer plenamente. Pleno conocimiento, conocimiento exacto. ¿De quién? ¿A quién necesitamos conocer? A Cristo. Eso nos lleva a la verdadera unidad. Tenemos que conocer a Cristo. ¿Y cómo conocemos a Cristo? ¿Y cómo conocemos a Dios? ¿Cómo se nos revela a Dios? En su palabra. ¿Quieres conocer cómo es Dios? En su palabra. Hay gente que dice yo amo a Dios, Dios me ama, nos llevamos de a cuartos. ¿Y lo conoces? No, pues yo sé que me ama, pero ¿sabes cómo es? ¿Sabes que es un Dios que ama, pero también disciplinas? No, pues no sabía. Pues no lo conoces, porque el único libro que nos revela el conocimiento del Hijo de Dios es la palabra de Dios. Entonces, debemos llegar a ese conocimiento de Cristo. Un pastor debe prepararse para darles a conocer a Dios a través de la predicación de la palabra. Eso es lo más importante en nuestras vidas, conocerle más. Le conoceremos plenamente como es Él cuando estemos cara a cara con Él. Ahí será el pleno y absoluto conocimiento, pero mientras estamos aquí necesitamos conocerle más y más. Y entonces creceremos, le amaremos, le querremos servir. Pablo, miren lo que dijo Pablo en Filipenses 3:8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de ¿qué? Del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, nada vale tanto como conocer a Jesucristo más y más. Y ya lo conocía, se le había presentado. Lo llamó al ministerio de apostolado. Pero a Cristo lo vamos conociendo más y más. En este mundo no vamos a poder conocerlo completamente hasta que le vamos cara a cara. Pero Pablo dice que todo era como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Nada vale más en esta tierra, mis hermanos, que conocerle más a Él. Y dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí la expresión en el griego significa para conocer más a Cristo. Todo, nada se compara con conocerle más. Por eso un pastor debe comunicar la palabra, porque la palabra nos va a revelar cómo es Él. Claro, tu comunión con Dios, tu tiempo personal con Dios cada día, pero cuando nos congregamos, Dios se nos revela a través de la palabra de Dios, le conocemos más. Por eso un pastor debe prepararse, equiparse para darles a conocer a Cristo y no su ministerio. Hay predicadores que se paran y tal parece que lo que quieren es que los conozcan a ellos. Pues yo, hermanos, me convertí tal día y no sabía. Y yo, hermanos, alcancé a tantos. Y yo, hermanos, y parece que su ministerio es que lo conozcan a él.
No, el ministerio de un pastor es que conozcan a Cristo, presentar a Cristo. Cristo debe ser el centro del mensaje de nuestra enseñanza. Amén. Para que conozcamos a Cristo. Fíjense lo que dice Colosenses 1:9. Por lo cual, también nosotros, o sea, Pablo habla como responsable, como apóstol, y eso debemos hacer los pastores. Desde el día que oímos, no cesamos de orar, ¿qué? Por ustedes. Le dice a la iglesia de Colosenses, yo oro por ustedes. Y un pastor debe orar por ustedes. Ahora, ¿qué debe de orar? ¿Qué oraba Pablo? Dice, y de pedir que sean llenos de riquezas, éxito, prosperidad, que tengan la casa de sus sueños. Así dice. ¿Qué pedía Pablo? Que sean llenos de ¿qué? Del conocimiento de su verdad. Luego llegan a consultarte, hermano, fíjese que voy a orar por ti, Señor, dale conocimiento de tu palabra, dale sabiduría, porque es lo que necesitamos. Esa era la oración de Pablo, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Eso es lo que necesitamos. Esa era su oración fundamental de Pablo por la iglesia. Que sean llenos. Ahora, no solamente oraba, les enseñaba. ¿Sí? Porque si yo oro, Señor, dales conocimiento, y ahí tú dales, porque yo no voy a predicar. Ahí tú das, no, yo me preparo, oro, estudio, les presento la palabra, pero oro, Señor, llénalos del conocimiento de tu voluntad. ¿Cómo van a conocer más de Dios, de su voluntad, si en la iglesia donde vas no eres enseñado con la palabra, donde ya te están predicando el último libro de quién sabe qué autor, donde el pastor se para y pura motivación, puro hablar de él? ¿Cómo vas a conocer más del Señor? ¿Cómo vas a conocer cómo conducirte como esposo, como esposa, como hijo, como empleado? ¿Cómo conducirlos ante el gobierno? El gobierno que sea, ya sabemos y lo hemos predicado, tenemos que sujetarnos a la autoridad. A algunos les pudo haber gustado, a otros no, nos toca sujetarnos. Eso sí, con toda claridad, denunciar lo que va en contra de la palabra de Dios. Porque recuerden que lo que va a gobernar en este país es un gobierno de izquierda y muchas de sus fundamentos doctrinales como partido van en contra de la palabra de Dios. Aborto, matrimonio homosexual, eutanasia, entre otras. Ya al tiempo. Pero la maldad se va a multiplicar, eso es un hecho de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ¿cómo van a saber ustedes todo esto? Pues ahí lo dice, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. ¿Y qué dice? E inteligencia espiritual. Hay inteligencia humana. A lo mejor aquí hay alguien aquí bueno para las matemáticas. Yo me supongo que tú eres bueno, Giovanni, para las matemáticas, por tu carrera. Esa es una inteligencia que Dios nos da, pero es humana, ¿no? Es estudias y los números. Y alguien aquí a lo mejor es bueno para la administración. Erasmo, tú eres bueno para la administración. ¿Sí estudiaste administración? Pero aquí habla de sabiduría e inteligencia espiritual. Y esa viene del conocimiento de su palabra. Amén. Por eso debe un pastor prepararse para darles la enseñanza, para que conozcan más a Dios. ¿Y para qué? Versículo 10. ¿Para qué? Versículo 10. Para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, no nos queremos llenar de conocimiento para que todos digan, ay, ¿cuánto sabe? Ay, mire, se sabe el griego, el hebreo y hasta el arameo. No, el conocerle más es para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Vean otro pasaje, Pablo orando por la iglesia, Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué está haciendo Pablo? Lo que dice Hechos 6:4, perseverando en la oración, orando por la iglesia. Luego, versículo 17, para que sean ricos, para que sean exitosos, para que tengas esa casa, para que, así dice, ¿cuál era el centro de su oración? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo que necesitamos.
Eso es lo que necesitamos. Tienes un problema, una dificultad, algo que decidir en tu trabajo, en tu familia. Necesitas sabiduría, conocimiento de Dios, porque vas a saber cómo actuar. Él te va a decir cómo vas a tener la salida a esa situación. Necesitamos crecer, madurar, tener conocimiento de Él. Por eso les decía yo que la ocupación principal de un pastor, de acuerdo a la palabra, es enseñar la palabra de Dios. Por eso le conviene a la iglesia que haya un pastor que cumpla su ministerio. Y si no cumple su ministerio, díselo. Y si no cumple y no cambia, salte de esa iglesia y busca otra. Pero es importantísimo que sepamos todos que esa es la gran responsabilidad de un pastor, enseñar la palabra. Y Él nos va a hacer crecer y madurar espiritualmente, ¿no? ¿Se imaginan que yo me pare aquí? ¿Saben qué, hermanos? Pues hoy les voy a contar chistes. Me voy a echar un monólogo. Yo conozco a un predicador que hace monólogos. O sea, en lugar de predicar monólogos hablando de su vida, experiencia, por ahí cita la palabra, predicadores que llevan motivadores a la iglesia, que llevan mariachis para entretener a la iglesia. ¿Y saben qué? Se llenan más esas iglesias. Si les llevan mariachi, les llevan trapecistas, les llevan, hacen show, llega más gente a la iglesia. Pero eso, mis hermanos, no te va a servir para enfrentar las tentaciones. Eso no te va a servir para crecer y madurar en Cristo. Eso no te va a servir cuando venga la hora de la prueba. ¿Qué voy a hacer? Y si no está la palabra, el conocimiento de Él, no vas a saber qué hacer cuando venga una dificultad, cuando tengas que enfrentar algo, porque no hay una unidad en la fe, porque no hay una unidad en el conocimiento del Hijo de Dios, porque no le conoces. Pero eso sí, el domingo pasado estabas risa y jajaja. Pero ¿de qué te sirvió eso? ¿De qué te sirvió eso? Porque no le conoces. Entonces, mucha gente está buscando sensaciones humanas. Voy donde sienta bien, voy donde sienta bien bonito. No, ve donde te prediquen la palabra, porque esa es la que tiene poder. Esa es la que te va a transformar, esa es la que te va a restaurar. Entonces, si no estás bien fortalecido en la palabra, en 8 días vamos a ver qué va a pasar de acuerdo al versículo 14. Ya lo vemos en el versículo 14, pero me voy a ir hacia el final. Regresando a esta idea, Efesios 4:11, queda claro por qué Cristo constituyó apóstoles y profetas que dejaron el fundamento, evangelistas que llevan por doquiera que van el mensaje de salvación, y pastores y maestros al frente de una iglesia local. Versículo 12, para que seamos perfeccionados, restaurados, para servir en la obra del ministerio, para que seamos alimentados, crezcamos, para que Efesios 4:13 lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, para que le conozcamos más a Él, para que vivamos la vida cristiana que Él quiere que vivamos. Fíjense lo que dice Efesios 1:18. Lo que sucede cuando somos enseñados en la palabra, y lo que pedía aquí Pablo, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Fíjense lo que necesitamos saber: cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Que tengamos claro cuál es la esperanza que nos ha llamado. Y saben, esa esperanza tiene que ver con las cosas eternas y de arriba. Si crees que nuestra esperanza está aquí en la tierra y que aquí todo va a mejorar, estamos equivocados. Dice, ¿cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cómo vas a saber todo eso? Cuando te es predicada la palabra de Dios. Versículo 19. ¿Y qué más vamos a saber? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Para quién? Para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza. ¿Cómo vamos a entender la grandeza de su poder? Conociendo la palabra. Por ignorancia de la palabra de Dios, muchos cristianos reducen el poder de Dios a que en una reunión se caigan las personas y dicen, mira el poder de Dios, y salen personas temblando y se caen y se azotan y dicen, es que es el poder de Dios.
El poder de Dios va mucho más allá. El poder de Dios para darte vida eterna cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. El poder de Dios para cambiar a una prostituta en una persona nueva que ahora le sirva a Cristo y predique la palabra. El poder de Dios para hacer que un borracho, para hacer que un adúltero, para hacer que tú y yo que estábamos condenados al infierno, ahora le sirvamos a Él porque le amamos, porque nos salvó por su gracia. El poder de Dios que cambió a Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, que consentía la muerte de los cristianos, en un predicador de la palabra de Dios. Ese es el poder de Dios. No podemos reducirlo a las sensaciones, a las experiencias. El poder de Dios es saber que Él mora en nosotros y está haciendo su obra en nosotros todos los días, pero ya hubo algo poderoso que hizo. Nos pasó de muerte a vida. Y eso no lo puede hacer nadie más. Ese es el milagro más maravilloso. Ese es el poder de Dios transformando tu vida de gloria en gloria cada día. Pero hoy hay hermanos que son sensoriales, que quieren sentir, que si no sienten, dicen, Dios no está aquí. Una vez una persona vino a invitarme y me dijo, es que usted debería ir a mi iglesia, ahí sí se siente el poder de Dios. Y le digo, ¿qué pasa? No sabe y me empezó a contar de experiencias, pero el poder de Dios es predicar la palabra, que es poder de Dios, y Dios va a ir obrando en tu vida y en mi vida, porque Él está aquí. ¿Cómo sabemos que Él está aquí? ¿Porque lo sentiste o porque lo promete la palabra de Dios? Y a lo mejor alguien puede decir, a mí de pronto se me acercan hermanos alguna vez, hermano, fíjese que ahora estábamos en la alabanza y yo sentí la presencia de gloria a Dios. Pero sientas o no, Él está aquí porque Él prometió en Mateo 28:20 estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. El cristianismo es por fe, no por vista. No es por sentimientos. Ahora, si sentiste bonito, gloria a Dios, y si no, pero Él está aquí porque Él lo ha prometido. Pero hay cristianos que quieren sentir algo y entonces van a las iglesias y hasta lo agarran a una persona, a ver, siente el poder de Dios, y lo empujan o le aprietan el estómago. Y en una iglesia les pegaban en el estómago, de verdad. Ahí va el poder de Dios, y les daba, de verdad. Ustedes se ríen, pero sientes el poder de Dios, y el hermanito, pues no. Y salen tristes y salen preocupados. Es que yo no sentía a Dios. Pero dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Que es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. No dice que le sientas, porque Él ya está, si has nacido de nuevo, mora dentro de ti desde el mismo día que naciste de nuevo. Él vive ahí. Entonces muchos se amargan, es que no siento a Dios. Es que conócelo en su palabra. Conócelo y Él va a transformar tu vida. Ya, si sientes o no las experiencias personales de cada quien en su comunión con Dios, pues cada quien las tiene para su propia edificación. Pero Dios está en este lugar porque Él lo prometió, punto. Dios está en tu vida porque Él lo prometió y punto. Ahí está, si Él lo prometió, Él está, y yo lo creo. Y si no siento que tiemble y si no me caigo, eso no es símbolo de nada. Él prometió que estaría, y eso dice la palabra de Dios. Por eso necesitamos ser enseñados. Por eso termino por hoy, dice Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a ti y a mí, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. ¿Y qué más dice? A un varón perfecto. Aquí la palabra perfecto, versículo 14, estamos en el 13, perdón. La palabra perfecto es la palabra griega teleios y se debe traducir como maduro. Lo único que te hace crecer y madurar espiritualmente, ¿qué es? La palabra de Dios. Ese debe ser el objetivo de un pastor, que maduren, y mi herramienta más eficaz, viva y poderosa es la palabra de Dios. Amén. Y por eso el pastor debe predicar. Por eso la Nueva Traducción Viviente traduce así. Fíjense cómo traduce. A ver si está ahí el siguiente. Ahí dice: ese proceso
continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos, ¿qué? Maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. La madurez espiritual es crecer y madurar espiritualmente. ¿Y cuál es nuestra medida, nuestro ejemplo para compararnos? Cristo. Cristo es la medida. Comparémonos con Él. Nos falta mucho, sí, pero que veas en tu vida cómo vas creciendo, vas madurando, porque ya lo estudiamos en Romanos 8:29, que Él se ha propuesto algo en ti y en mí, que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para eso, pues, Dios constituyó pastores y maestros, para que con la palabra de Dios seamos enseñados, crezcamos, maduremos. Y termino, fíjense lo que regreso a Efesios 4:13 en la Reina Valera. Dice la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y para qué todo esto? Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y eso lo veremos en 8 días. Por hoy vamos a orar, se va a poner bueno. Si a alguien no le gusta que se hable de falsos maestros, pues la Biblia habla mucho y vamos a tener que hablar, porque de esto nos habla la palabra de Dios. Por hoy vamos a terminar orando a Dios, dándole gracias. Te invito a que ahí en tu lugar cierres tus ojos y ores a Dios y le demos gracias, porque Él que compró su iglesia con su sangre preciosa, nuestro Señor Jesucristo, ya diseñó cómo debe ser. Él ya constituyó los apóstoles y profetas que dejaron el fundamento sobre el que se edifica su iglesia. Él ha constituido evangelistas que siguen vigentes, misioneros, hombres, mujeres de Dios que llevan el mensaje del evangelio donde quiera que van, aunque debemos hacerlo todos. Pero Él dejó en su iglesia pastores y maestros con la gran responsabilidad de perseverar, de persistir en la oración y en la palabra, para que seamos alimentados, equipados, restaurados, instruidos, capacitados para servirle a Él. Hasta que lleguemos a una unidad en las verdades del evangelio, en el conocimiento de Jesucristo, que haya una verdadera unidad en todos nosotros. Esa es la unidad verdadera, aquella que está basada en las verdades del evangelio. Pónganse de pie y démosle gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque no dejaste a nuestro criterio qué debe suceder en una reunión, en una iglesia local. Tu palabra lo enseña. Ayúdanos a escudriñar con claridad para que esta iglesia local, parte de tu iglesia en todo el mundo, sigamos tus instrucciones, pues tú eres el dueño. Dame la gracia, Señor, para cumplir mi ministerio. Solo con tu gracia podemos. Danos la gracia, Señor, para ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Que crezcamos, que maduremos, que en esta iglesia haya una verdadera unidad en la fe y en el conocimiento de tu Hijo. Ayúdanos cada uno de nosotros a ser partícipes de la edificación de tu cuerpo, porque cada uno de nosotros estamos siendo perfeccionados, equipados para edificar tu cuerpo, que es la iglesia. Todos y cada uno tenemos una responsabilidad que nos has dado para colaborar en la iglesia local para el crecimiento, la edificación de tu iglesia. Ayúdanos a cada uno a saber, a conocer nuestro ministerio y que cada uno cumplamos aquello para lo cual tú nos has llamado. Te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.